Buenas noches. Alberto, buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Tenemos un ratito a tus compañeros, porfa. Un ratito más. Alberto, una consulta. Alberto, una consulta, Alberto. ¿Tú vives acá en Lima o estás viviendo en provincias? Alberto, no se te escucha, Alberto. Me digo Tatiana. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Tatiana, buenas noches. No, te quería preguntar, Alberto, lo que pasa es que ayer, justo así, como a las 7:30, se fue el internet acá. Yo vivo acá en el centro de Lima y no pude dar clases a dos grupos. Eh, bueno, hasta el día de hoy en la mañana que me fui a hacer mi tratamiento médico, no había regresado el internet en mi casa. Y la atención es pésima porque yo tengo de Movistar, ¿no? Y no hay un teléfono al cual llamar, te dicen que tienes que irte a un WhatsApp, el WhatsApp te hacen unas preguntas tontas y no conversas con nadie, ¿no? Y bueno, a las finales me dijeron que había inconvenientes por mi zona y que en el transcurso del día se iba esto a regularizar. Yo ya estaba perdiendo las 2 horas de clase con mis alumnos, ¿no? Y eso fue lo que me pasó, me quedé con un mal sabor ayer por ese tema. Quería saber si ustedes habían tenido un inconveniente con su internet, sobre todo si eran de Movistar, ¿no? Alberto, ¿me escuchaste lo que te dije? No, Profesor,
Sí, se escuchó lo que dijo, que ha estado sin internet. Sí, claro. Pero no le escucho a Alberto. Parece que está bajo su volumen o hay un problema con su micro. Profesor, disculpe, le quería pedir un favor. Estaba por Sí, escribirle todo el día y se me pasó. Yo había tenido pendiente el mapa conceptual y recién hoy día lo he subido. ¿Me podrá revisar? ya, pásame un mensaje de tu WhatsApp a mi WhatsApp. No lo voy a mandar al grupal. Mándalo de tu WhatsApp a mi WhatsApp, ¿ya? Y ahorita Déjame le recordar escribo. eso para poder revisar más tarde, ¿ya? Ya, gracias. Ya, ok. Bueno, ok. Empezaremos entonces con lo que estamos. Vamos a compartir pantalla. Todavía no he terminado la presentación anterior. Vamos a ver. Este de acá. Nos quedamos en la lámina 26. Análisis de la sección, ¿no? Estábamos comentando pues que no era lo mismo que una aeronave, ¿no? Un Boeing 747, el fuselaje y el tamaño es totalmente diferente a un avión Cessna 182, ¿no? Y el daño que cualquiera de ellos podría causar, obviamente el Boeing iba a causar muchísimo más daño que un avión Cessna, ¿no? 182, ¿ok? En eso nos quedamos. También importante, ¿no? El área geográfica por el cual se desplaza, ¿no? Por donde es la ruta, ¿no? Siempre hay rutas que tienen que seguir, ¿no? O sea, hay altitudes, ¿no? Y todo eso lo manejan directamente con la torre de control, ¿no? Tienen que estar permanentemente informando su posición y si la torre de control ve que está saliéndose de su ruta a tema de altitud y dirección, inmediatamente se comunican con los pilotos para que, ¿no? Se pueda corregir, ¿no? La dirección. Pero ahora las computadoras que tienen los aviones son tan adelantadas que todo está en piloto automático, ¿no? E inclusive programan la ruta y ya sabe el avión hacia dónde tiene que dirigirse. Fiorella, buenas noches. Profesor, buenas noches, ¿qué tal? Buenas Ya, noches, chicos. buenas noches con todos. Y entonces la tecnología ha avanzado un montón, ¿no? Si tenemos una aeronave, ¿no? Que efectúa vuelos internacionales, ¿no? Sale fuera del Perú, se tiene que prever cualquier requerimiento legal que tengan en algún otro país, ¿no? Para que el seguro pueda estar debidamente coberturado en cualquiera de ellos, ¿ya? Luego vamos a ver la sección 3, que es la responsabilidad legal a pasajeros, ¿no? Esto es tema de pasajeros. En este caso se indemnizará, ¿no? Con respecto a los montos que el asegurador tenga, responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, ¿no? Por lesiones corporales, accidentales, fatales y de otro modo, ¿no? A pasajeros mientras entren, estén a bordo o bajen de la aeronave. Y pérdida de o daños a equipaje y artículos personales de pasajeros que surjan de un accidente de la aeronave. Siempre y cuando, ¿no? Que antes que un pasajero suba, ¿no? Tome todas las medidas necesarias para excluir o limitar la responsabilidad por reclamos bajo A y B anteriores hasta lo permitido por ley. Si las medidas a las que se refiere el punto 1, ¿no? Anterior incluyen la emisión de un boleto de pasajero, revisión de equipaje, el mismo deberá ser entregado correctamente. O sea, quiere decir que el pasajero, para estar legalmente reconocido, tiene que tener su boleto de viaje, tiene que haber pasado el checklist, ¿no? De revisión del equipaje, y todo tiene que estar de manera correcta y el pasajero sentado en el avión. ¿Ok? Esta cobertura ampara al pasajero, ¿no? Desde que está subiendo a la escalinata,
¿ya? Cualquier accidente que sufra antes de llegar a ella o después de haberla bajado no va a estar amparado por esta póliza, sino por una póliza diferente que es la póliza de responsabilidad civil comprensiva en tierra y que ampara también lo que son operaciones del asegurado, ¿ya? A grandes rasgos es eso. Para evaluar este riesgo es necesario conocer cuántos pasajeros transporta la aeronave, o sea, el número de asientos, ¿no? Cuál es la frecuencia de viaje, bajo qué régimen de responsabilidad operan, quiénes son los pasajeros, ¿no? Familiares, turistas, ejecutivos, ¿no? O público normal, sí que se trata de transporte comercial de pasajeros, ¿no? Como siempre, sabemos, la póliza de responsabilidad civil excluyen la responsabilidad con respecto a empleados y contratados del asegurado y que vayan volando en el curso de sus obligaciones. En adición a estas limitaciones, ¿no?, que están contenidas en la póliza de casco, la póliza de RC de pasajeros usualmente debe presentar la garantía de que el asegurado no excederá bajo ninguna circunstancia la capacidad máxima de la aeronave. ¿Okay? O sea que se dice que tiene que llevar 150 pasajeros, pues tiene que llevar los 150, no pueden aparecer 160 o 161 o 62 pasajeros. Eso es un tema que pone en peligro la estabilidad del avión. Exclusiones en esta sección. Los aseguradores no responderán por lesiones fatales o de otro modo sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la nave. Exclusiones aplicables a todas las coberturas. Uso no acordado o con propósitos ilegales, o sea, de repente traqueteo o traslado de drogas, ¿no? Obviamente guerra, que siempre es un riesgo excluido en todos los seguros. Uso, desgaste, deterioro gradual, falla mecánica, no tiene cobertura. Operaciones en aeropuertos no autorizados, pero donde figura ABN 23 hay una cláusula que sí lo puede cubrir. Daño por apropiación indebida, violación al límite geográfico declarado, contaminación radiactiva, cualquier medio que emplee fisión o fusión nuclear, hay una cláusula que sí lo puede cubrir, que es la ABN 38. Ruido, polución y otros riesgos, lo que estábamos conversando en la clase pasada, que es la ABN 46, también se puede cubrir. Violación a limitaciones de diseño de la aeronave, alteraciones y o modificaciones, traspaso de la propiedad sin consentimiento previo de la compañía, daños intencionales causados por pasajeros o pilotos, abandono, pérdida de uso, daños a consecuencia del uso de sustancias químicas. Mientras la aeronave sea transportada como carga, o sea, hay aeronaves que son de pequeño fuselaje, ¿no? Pequeño calado, y a veces son transportadas en esos Airbus, que son unas naves inmensas, ¿no? Cualquier tipo de daño que ocurra en ese lazo de traslado no va a estar cubierto. Daños a la carga transportada, pilotos no declarados o que no cumplan con las garantías mínimas expresadas en la póliza, vuelos de prueba, de certificación, luego una reparación o acrobáticos. Ahí vemos un avión que está haciendo un vuelo acrobático, eso no está coberturado. Vuelos con el certificado de aeronavegabilidad invalidado, tampoco tiene cobertura. Inmediatamente pasamos a la presentación de hoy. Disculpen un ratito. Ok. Continuamos entonces. Suscripción, información requerida para la suscripción en este tipo de seguros, ¿no? Es muy importante contar con la determinada información y que sea clara, ¿no? Pues todos los elementos que están involucrados en el tema del riesgo de la aviación pueden ser fatales, ¿no? Algún tipo de descuido o algún tipo de no observancia en todo lo que se tiene que tener como premisa para que pueda la nave volar sin ningún tipo de problema. Pero importante al momento de cotizar son estos datos, ¿no? La aeronave, qué tipo, ¿no? Hay tipos de alas, cuántos motores tiene, cuál es su tipo de motor, si es jet, si es turbina, ¿no? Cuáles son sus dimensiones, cuántas horas de vuelo, ¿no? Dónde fue fabricado el lugar, el año de fabricación,
la edad de la aeronave, ¿no? Eso va a determinar mucho en la tarificación, ¿no? Y también en lo que es el valor de reposición para caso de pérdidas parciales, ¿no? La zona de operación. Esto va a dar relación con la parte geográfica, ¿no? Zona de restricción políticas, al rango de operación. De repente vas a pasar por encima de dos países que están en guerra, ¿no? Puedes correr el riesgo de que te tumben, ¿no? Ahí hubo hace tiempo, pues, unas aerolíneas filipinas que fueron derribadas, me parece, por la parte cuando estaba en Ucrania, estaban en plena guerra, y derribaron un avión asiático, ¿no? Con todos sus pasajeros, más de 230 personas fallecieron. Y dijeron que había habido un error, que lo habían confundido pues con una aeronave enemiga, ¿no? La experiencia, ¿no? Del asegurado, o sea, en este caso del operador logístico, que sí se le podría llamar, ¿no? ¿Cuántos aviones tiene? ¿Cuál es la experiencia en el tipo de manejo de estos aviones, ¿no? En cuanto a lo que es las operaciones en sí. ¿Qué tipo de siniestralidad ha manejado, ¿no? La tripulación, que es muy importante también, ¿no? Cuántas horas de vuelo tienen los pilotos, ¿no? Si eso es la misma marca y modelo, el total de horas, ¿no? Importante un dato que se consigna, que es casi en el 70% de los accidentes son por errores humanos. Increíble, ¿eh? Increíble, en verdad. Pero bueno, el mantenimiento, dónde se hace el mantenimiento, si se adecua de acuerdo a las normas, a los estándares de la marca, ¿no? Del fabricante, qué actividad o uso de la aeronave, ¿no? Actividades de mayor o menor riesgo, actividades especiales, se podrían declarar e indicar a la compañía si es que lo puede cubrir. Ya depende de la compañía si es que lo acepta, ¿no? Una tripulación de un avión, ¿no? Yo, en verdad, si fuera piloto me volvería loco porque veo tantos aparatitos ahí que no sabría cuál manipular, ¿no? Pero obviamente ellos reciben una capacitación. La prima. ¿Cómo se maneja el tema de la prima acá en el seguro de aviación? Ya les dije que las sumas aseguradas mínimas no bajan de 50, 80, 100, 150, 500 millones de dólares, ¿no? ¿Ustedes creen que pagarán la prima al contado? Yo pienso que no. Esa prima la pagan financiada, ¿no? Inclusive deben tener, me imagino, algún tipo de respaldo, ¿no? Para poder efectuar el pago de las primas. Lo que sí les comenté era que este tipo de seguro es el único que tiene el seguro del deducible, ¿ya? Porque imagínense el porcentaje deducible de una nave que vale 200 millones de dólares, que sea el 1%, pues estamos hablando de una cantidad realmente exorbitante de deducible, ¿no? Ahora veamos, no tengo a la mano mi calculadora, 200 millones por 5%. 10 millones de dólares. Qué bestia. 10 millones de dólares podría ser un deducible. Ok. En algunos mercados, ¿no? Se otorgan bonos de retorno por no reclamo, o sea, por cada vuelo efectuado, ¿no? Y estos se van acumulando y son pagados al momento de la renovación, como una forma de ir disminuyendo el pago de la prima. También hay una participación como una profit commission que está estipulada en la cláusula ABN 88. Es otorgada también para ese tipo de riesgo, ¿no? En aeronaves cuyo valor es sumamente alto, ¿no? El pago de primas puede ser realizado por cuotas, según establece la cláusula ABN 5 de pago de primas diferidas. Pero la prima debe ser pagada completamente en caso de un evento o pérdida de la aeronave. Para determinar la prima, se parte de una tasa básica y esto va a depender de la función de lo que hemos indicado, el tipo de ala, tipo de propulsión, número de motores, etcétera, ¿no? Y la aplicación posterior de una serie de criterios que van aumentando o disminuyendo el costo de la prima. En la póliza de aviación general y en varias pólizas de aviación comercial,
La prima es usualmente expresada en porcentajes de valor asegurado. Solo en algunos casos de grandes riesgos de aerolíneas comerciales se puede presentar como una prima básica ajustable en función de las millas aeronaves voladas, ¿no? En algunos mercados se acostumbra otorgar bonos de retorno por no reclamo. Eso ya se lo mencioné. Cláusulas. En la póliza de aviación existen algunas cláusulas que son de rigor, por cuanto debido a la experiencia tenida en los últimos años, los aseguradores han visto la necesidad de modificar la póliza y han usado el método de adjuntar cláusulas adicionales que prevalecen sobre las condiciones de la póliza. Cada cierto número de años, ¿no? Se vuelven a confeccionar nuevos textos, ¿no? Y se incorporan y son adheridas a la póliza, ¿no? Y así, conforme se va experimentando, la póliza va adquiriendo nueva fisonomía y según cambian las técnicas y las circunstancias políticas o comerciales, ¿no? Además de la cláusula de rigor, existen otras cláusulas que se incorporan a la póliza para dar coberturas adicionales o ampliar el seguro con las necesidades del interesado. Cláusula de exclusiones de contaminación radioactiva, AB38. Como el nombre lo indica, esta cláusula añade una exclusión más a las exclusiones generales para eliminar toda posibilidad de reclamación, tanto para el seguro de casco como cualquiera de sus responsabilidades o coberturas de la póliza. Si los siniestros se producen en conexión directa o indirecta con la contaminación radioactiva, no obstante lo anterior, la póliza mantiene la cobertura solamente cuando el accidente se haya producido mientras la aeronave transporta materiales radioactivos sujetos a que se haya cumplido con las regulaciones de IATA, que es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Bueno, ahí vemos unas columnas de humo de una planta nuclear, ¿no? En la foto se aprecia, y ese humo puede también ocasionar contaminación radioactiva, ¿no? Se eleva hacia el aire, que es por donde circulan los aviones, y también esto se puede expandir hacia cultivos adyacentes, ¿no? Otra cláusula de rigor es la desaparición por 60 días y vencimiento de la póliza durante el vuelo. Ahí vemos en la foto el famoso Triángulo de las Bermudas y un avión que al parecer está cayendo en ese triángulo. Esta cláusula sirve para prever los accidentes que pudieran sufrir las aeronaves, ¿no? Que por razones de su ocurrencia no puedan ser halladas, ¿no? Tiene que pasar estrictamente 60 días desde que alzó vuelo y que no haya aparecido para poder aplicar, ¿no? Esta cláusula complementaria. También en el caso de que el seguro expirara en el momento que el avión se encuentre en vuelo, el seguro permanecerá en vigor hasta que la aeronave haya aterrizado en su próxima parada regular. Cláusula de tarifa de corto plazo. Esta cumple 3 objetivos, ¿no? Poder asegurar por periodos cortos, la cancelación por parte del asegurado de la póliza o la cancelación por parte de la compañía por falta de pago de la prima. Cláusula de exclusión, ruido y contaminación y otros peligros, ¿no? Esto lo saben muy bien aquellas personas que viven cerca, ¿no? Cerca de los aeropuertos, por ejemplo, por el Callao, los que viven cerca del Callao, cerca del aeropuerto, sufren de esto, ¿no? La polución por ruido y contaminación ambiental. La contaminación es, tranquilamente, las personas con el tiempo podrían llegar a aparecer o determinar que van a sufrir una sordera, ¿no? También el hecho de que los aviones, al pasar tan bajo al ras, ocasionan movimientos en las estructuras de las casas y rompimiento de las lunas de las mismas, ¿no? Esto se aplica, ¿no? A líneas aéreas en aeropuertos para daños que ocurran efectivamente, pero no puedan ser cubiertos por la póliza, ¿no? Por no ser actos súbitos o provenientes de accidentes. Así, el daño ocasionado por el ruido y la contaminación del ambiente, que son los más comunes, no forman parte de los riesgos amparados en la póliza de aviación. Cláusula de guerra y secuestro. Los reaseguradores acordaron aplicar a todas las pólizas de aviación una cláusula excluyendo los riesgos derivados de la guerra, invasión, actos de enemigos, ¿no? Hostilidades, huelgas, motines,
conmoción civil, daños maliciosos, confiscación. Este es el contenido de la cláusula ABN 48B. Un endoso cubría aquellos riesgos de huelgas, motines, conmoción civil, daño malicioso, sabotaje y el secuestro en algunos casos. Dicho endoso es conocido como ampliación de cobertura, ABN 51, para la cobertura de casco, y ABN 52C para la cobertura de responsabilidad civil. Ambos ameritan un cobro de prima adicional que dependerá del grado de exposición del riesgo. Sin embargo, como consecuencia de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, estas coberturas resultaron eliminadas del mercado y en su reemplazo fueron emitidos los textos LSW 555B para casco y ABN 52E para responsabilidad civil. Justo tenemos acá el endoso LS 555B, LSW 555B. Se le conoce también como póliza de riesgo de guerra, casco, aviación. Es una cobertura más extensa que la brindada por la cláusula ABN 51, ya que además de cubrir riesgos políticos, ¿no? Cubre los riesgos de guerra, secuestro, excluyendo aquellos producidos por explosiones atómicas. Sin embargo, estas coberturas están sujetas a tiempo de cancelación de tan solo 7 días y los reaseguradores pueden cancelar su participación en cualquier momento. Las principales limitaciones de esta cláusula son: deben ser colocadas a través de reaseguradores especializados en este tipo de cobertura. Debe existir una póliza de casco vigente para la aeronave asegurada. Su cancelación es efectiva mediante aviso del reasegurador anticipadamente a cualquier contingencia o en el momento que ocurra el estallido de guerra entre las grandes potencias, garantías de pago muy limitadas sin retención de reservas. Son coberturas que no tienen deducible y de amplia cobertura, y noticias de cancelación de tan solo 48 horas. Existe una lista de países que representan un alto riesgo porque al parecer su estabilidad política no lo asegura, pues hay continuamente guerras civiles, ¿no? Por lo tanto, están excluidos, ¿no? Ahí tenemos los casos de Haití y también Cuba por el tema del régimen de gobierno, donde las garantías ciudadanas no son adecuadas, ¿no? Y para países como Colombia, Bolivia y Perú, estas coberturas están restringidas y sujetas a mayores primas por el alto nivel de riesgo. Y tenemos una foto del segundo avión que iba a impactar contra una de las Torres Gemelas el pasado 11 de septiembre del 2001. Un día terrible para todos nosotros, ¿no? La cláusula de ingestión. Ustedes ven el avión con una serie de aves que están circundando, ¿no? Estos aviones tienen sus turbinas, que son los dos motores, y estas aves ingresan dentro de esos motores y los malogran y pueden ocasionar que el avión se caiga. Existe esa posibilidad. Entonces, esta cláusula, ¿no?, aplica para todos aquellos aviones que tienen propulsión a turbina, incluyendo los helicópteros que también tengan turbina, ¿no? Es para evitar los reclamos que se produjeron en años de la era del jet y que fueron considerados como ocurridos por su uso normal a consecuencia de aterrizar en campos no preparados para el tipo de aeronave. ¿Cuál es la finalidad de esta cláusula? Limitar el seguro para cubrir los daños súbitos y violentos ocasionados por la entrada a la turbina de objetos externos que causen daño en su interior, y que el daño a cada turbina se considera como un siniestro independiente y por lo tanto el deducible por ingestión se aplica por turbina, pero sujeto al máximo de 2 deducibles en caso de accidente que comprometa a más de 2 turbinas simultáneamente. Cláusula de prima completa en caso de siniestro. Bueno, esto es conocido, ¿no? Si se da la pérdida total del bien, ¿no?, se tiene que cobrar la prima completa, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta cláusula, ¿no?, que también existe, me imagino, en otros seguros, y acá está representada por la cláusula AB8, ¿no? Prima completa en caso de pérdida total. Y prima completa en caso de siniestro que exceda la prima pagada, que es la AB9. A diferencia de la anterior, con esta cláusula, el asegurado tendrá la obligación de completar la prima cobrada por el periodo de cobertura, aunque la pérdida fuera por un monto pequeño.
Tipos de pólizas. Hay más o menos 6 tipos de pólizas. Pólizas de riesgo de guerra, póliza de responsabilidad comprensiva en tierra o área de clause, póliza de repuestos, póliza de accidentes personales, póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros y póliza de responsabilidad civil de carga. La póliza de riesgo de guerra. Con esta póliza se cubre parte de los riesgos excluidos por la cláusula AB48 en lo que se refiere a cascos y puede cubrir toda o parte de las 4 coberturas básicas, a saber, guerra y actos similares, huelgas y motines, ¿no? Actos políticos o terroristas y daños maliciosos o sabotajes. Las exclusiones son aquellas típicas a las pólizas de guerra marítima, es decir, las guerras producidas entre las grandes potencias como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. También se incluyen las explosiones nucleares, la confiscación, nacionalización, la piratería aérea y las demoras o pérdidas del uso del avión como consecuencia de siniestros. La cobertura de esta póliza puede extenderse mediante endoso para cubrir los riesgos de confiscación y piratería aérea más adelante explicadas. Hay endoso de confiscación, es un endoso especial. Este endoso cubre las pérdidas provenientes de todos los casos similares a confiscación, nacionalización, arresto, apropiación, requisamiento por cualquier gobierno, ya sea civil, militar o de facto, o por cualquier autoridad pública o vecinal. Generalmente se excluyen de esta cobertura los actos de los países en los cuales las aeronaves están registradas. Debe entenderse que se cubren los daños al avión o la pérdida del mismo ocasionada por un accidente o actos violentos, ¿ya? Bajo cualquiera de las causas antes citadas. No está cubierto el desposeimiento temporal o permanente de la aeronave si es que no ha ocurrido ningún accidente con daño físico a la misma. Endoso especial por piratería aérea, hijacking, endorsement. Mediante este endoso a la póliza de guerra se cubren los daños causados a las aeronaves durante un acto de piratería aérea o por el intento de realizarlo. La cláusula tiene un periodo máximo de 15 días de cobertura desde el primer aterrizaje ocurrido después del acto de piratería y se excluye cualquier pérdida derivada del deterioro gradual o falta de cuidado del avión. No obstante, previo acuerdo, el citado periodo de 15 días puede ser ampliado sujeto al pago de la prima adicional correspondiente. Responsabilidad comprensiva en tierra o área de clause. Esta póliza es complementaria a la póliza de responsabilidad civil derivada del uso de los propios aviones. En esta cobertura se incluye la responsabilidad de la línea aérea como empresa, realizando trabajos en tierra, tal como a continuación se explica, según las 3 secciones que esta póliza tiene. Sección 1. Cubre la responsabilidad civil en los locales de la empresa o fuera de ellas. O sea, esto podría ser, que estamos hablando de los aeropuertos, ¿no? Las oficinas que tienen en los aeropuertos. Sus propias oficinas de venta de pasajes en las ciudades también, lugares que son de su propiedad. Esta cobertura incluye los daños causados por equipos de la empresa aérea, excepto sus aeronaves. Cubre los daños causados a cualquier persona o propiedad, excepto propiedades que están bajo su custodia o cuidado. Esta póliza es complementaria a la póliza de responsabilidad civil derivada del uso de los propios aviones. Correcto. Vámonos acá. Esto creo que había... Sección B. 2. Ariel Clause. Esta sección cubre los daños a aviones o equipos de aviones de terceros, pero que hayan sido entregados al cuidado, custodia o control del asegurado mientras se encuentran en tierra. O sea, tiene que ser entregado al cuidado, custodia o control del asegurado mientras se encuentran en tierra. La sección C, sección 3, cubre lo que se denomina responsabilidad civil de productos, o sea, los daños causados a las personas o propiedades ocasionados por algún servicio proporcionado por el asegurado al construir, reparar, vender o proporcionar cualquier tipo de mercadería, producto o servicio. La cobertura de esta sección solamente comienza después que la aeronave ha salido del control del asegurado. Póliza de repuestos. Esta póliza básicamente es a riesgo nombrado y cubre lo siguiente.
amparar los repuestos, motores y todos los equipos destinados a agregarse y formar parte de los avances mientras estén bajo el cuidado, custodia y control del asegurado, las 3 CCC, durante el transporte de tales equipos por aire, mar o tierra, como carga o aún cuando sea transportado por el propio asegurado. Cubrir con una tasa única las propiedades asegurados y con una prima de depósito anual sujeta a ajuste al fin de año. El asegurado deberá indicar al comienzo y al final de la póliza los valores totales en riesgo en todos los lugares en donde se encuentren los bienes cubiertos. Para obtener condiciones de todo riesgo aéreo y marítimo, será necesario contratar adicionalmente las cláusulas Institute Cargo Clauses CL80 y la Institute Air Cargo Clauses CL75. La póliza de accidentes personales. Esta póliza puede ser contratada de manera nominativa, o sea, para cada uno de los pasajeros o tripulantes, básicamente tripulantes, o por asientos de tripulantes del avión asegurado. Para cubrir al tripulante por accidente que sufre en conexión con la operación del avión, subiendo a bordo o descendiendo del mismo. Durante las 24 horas, es decir, día, el tripulante queda cubierto por cualquier accidente que pueda sufrir, ya sea actividades propias de su profesión, al servicio de la aerolínea asegurada, en cualquier avión o durante cualquier actividad de su vida diaria. Ojo, naturalmente, siempre sujeto a las exclusiones normales de la póliza. Está cubierto las 24 horas con esta póliza de accidentes personales el tripulante, ¿eh? Las coberturas que se otorgan son las conocidas: muerte, invalidez permanente, invalidez parcial permanente, renta diaria y gastos médicos. Póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros. El asegurado estará amparado por esta cobertura siempre y cuando la haya contratado, comprometiéndose generalmente al pago de una prima adicional. Mediante la contratación de esta cobertura, la compañía indemnizará al asegurado o al beneficiario la suma de dinero que ésta estuviese legalmente obligada a pagar y que efectivamente pague por las lesiones corporales o muerte sufridas por los pasajeros mientras estén abordando la aeronave asegurada, se encuentren a bordo o estén descendiendo de la misma. Todo ello sujeto a los límites que se expresen en la póliza. Póliza de responsabilidad civil de carga. En esta cobertura se ampara la RC que el asegurado pueda atender frente a terceros por daños o pérdidas que pueda sufrir la carga que recibe para su transporte. El amparo de esta cobertura es desde el momento en que la línea aérea recibe la carga a transportar hasta la entrega en el lugar de destino. La indemnización mediante esta cobertura se determina en base al peso de la carga y de acuerdo al monto establecido por kilogramo en las leyes de cada país o en los convenios internacionales. Algunas compañías de seguros bajo esta póliza suelen cubrir las pérdidas o daños al equipaje o a los artículos personales de los pasajeros provenientes de un accidente en la aeronave. Siempre que, antes que el pasajero aborde la aeronave, el asegurado tome las medidas que sean necesarias para evitar o minimizar su responsabilidad según lo que se señale en la ley. De acuerdo con la ley, se deberá expedir un boleto de pasajero y etiqueta de equipaje, los cuales deberán ser registrados correctamente y entregados al pasajero con tiempo razonable antes de que el mismo aborde la aeronave. Para contratar la cobertura para la carga, generalmente se establece una prima provisional aplicando la tasa correspondiente al estimado del flete que facturará el asegurado durante la vigencia de la póliza. Por uso y costumbre, actualmente muchas compañías no aplican primas adicionales para los equipajes ni los efectos personales. Al vencimiento del seguro, se hará el ajuste correspondiente con los datos definitivos. Tipo de seguros. Como ya hemos mencionado, a ver, hagamos un resumen. Dice acá, seguro de casco y responsabilidad civil, pues uno de ellos. Seguro de casco para guerra y peligros aliados. Seguro para repuestos y partes. Seguro de accidentes personales para pasajeros y tripulación. Seguro de pérdida de licencia. Seguro de responsabilidad civil para terceros y pasajeros. Seguro de responsabilidad civil para carga. Responsabilidad civil para aeropuertos, que puede incluir uso de torres de control, construcciones en expansión en los predios, catering, distribución de combustible, limpieza de aeronaves,
manejo de equipaje, información y comunicación a pasajeros y tripulaciones. Y tenemos el último, que no lo puedo leer, disculpen. Seguro deducible para casco, ¿no? Que es lo que estaba mencionando, o los deducibles elevados, ¿no? El procedimiento en caso de siniestro. Cuando ocurre un siniestro de aeronave que se encuentra asegurada, tiene que avisar por cualquier medio a la compañía de seguros. Este tiene que demorar a lo mucho 3 días, ¿no? Desde la fecha en que se haya conocido o debido conocer el siniestro. El asegurado no puede desmantelar o reparar sin el consentimiento de la aseguradora, excepto lo que fuese por razones de seguridad, que sí debería estar obligado a hacerlo, ¿no? Para evitar sobre todo daños posteriores o cumplir alguna orden de alguna autoridad competente. El asegurado cuidará toda la diligencia de la aeronave y su salvamento de acuerdo con lo dispuesto por la legislación, sin perjuicio de dar cuenta a la autoridad aeronáutica respectiva para que provea la vigilancia adecuada. O sea, el asegurado, si ocurre un siniestro, tiene que ocuparse de que la aeronave esté a buen recaudo o que los restos sean trasladados a un hangar en donde queden a disposición de la compañía de seguros. Asimismo, informará convenientemente a la aseguradora sobre la verdadera causa del siniestro y sobre las posibilidades de salvamento lo más pronto posible. Ningún acto del asegurado o de la aseguradora encaminado a recobrar, salvar o preservar la aeronave asegurada podrá considerarse como una renuncia del primero o una aceptación de la aseguradora de abandono de la nave. Seguimos con el procedimiento en caso de siniestro. El nombramiento de quien se ocupe del salvamento, en los casos que sea indispensable, se hará de común acuerdo entre el asegurado y la aseguradora. Cuando las circunstancias impidan cumplir este requerimiento, el asegurado podrá designarlo, lo cual no implica que podrá abandonar la aeronave o suspender el salvamento o incurrir en cualquier negligencia en dichas operaciones de acuerdo con la ley. En todos los casos de accidentes que ocurren, pérdidas o daños cubiertos por esta póliza, el asegurado, antes de pasar inspección y reparación, deberá avisar a la compañía de seguros para que ésta nombre un inspector que la represente si así lo considere conveniente. La aseguradora tendrá el derecho de veto en relación con cualquier reclamo, cualquier firma de reparaciones, propuesta y pueda tomar cotizaciones o solicitar que se tomen cotizaciones para la reparación de la aeronave. En tal caso, algunas aseguradoras acostumbran, luego de la aceptación de una cotización, a hacer un descuento del 30% de la prima a prorrata del tiempo perdido entre la distribución de las invitaciones para cotizar y la aceptación de una de ellas. Prueba de ocurrencia. Corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. La aseguradora deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. En caso de siniestro, el asegurado está obligado a presentar los siguientes documentos en original o copia autenticada: licencias del capitán y de la tripulación, certificado de aeronavegabilidad, registro de las horas de vuelo del avión, registro de las horas de vuelo de los motores propulsores, certificado de horas de vuelo del piloto, certificado de autorización de vuelo de la aeronáutica civil, registro de los últimos servicios o reparaciones efectuadas al avión, o sea, el fuselaje, y de los motores propulsores, límite o libro de navegación o bitácora, informe del piloto a la aeronáutica civil, informe de la aeronáutica civil de su investigación sobre el accidente. Los documentos anteriores serán los mínimos exigidos, sin embargo, la aseguradora podrá solicitar algunos que considere complementarios y que regularmente puedan ser expedidos por la aeronáutica civil. Venta o transferencia de la aeronave. Si se realiza la venta o la transferencia, se producirá automáticamente la extinción del contrato de seguro. O sea que este seguro no es transferible,
¿ya? A menos que subsista un interés asegurable en cabeza del asegurado. En este caso, subsistirá el contrato en la medida necesaria para proteger tal interés, siempre que el asegurado informe de tal circunstancia a la aseguradora dentro de los 10 días siguientes a la fecha de transferencia. La extinción creará a cargo de la aseguradora la obligación de devolver la prima no devengada. El consentimiento expreso de la aseguradora, genérica o específicamente otorgado, dejará sin efecto la extinción del contrato a que se refiere el inciso primero del presente artículo. Por último, tenemos el tema del abandono. En caso de pérdida total, constructiva o asimilada, ¿no?, el asegurado podrá considerarla como parcial o total, real o efectiva, abandonado el objeto asegurado a favor de la aseguradora. Si opta por el abandono, deberá dar aviso por escrito a la aseguradora sobre la intención del abandono dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que haya ocurrido la información fidedigna de la pérdida. Si no se avisa, la pérdida solo podrá considerarse como parcial. En caso de abandono válido, a la aseguradora se subrogará en los derechos del asegurado contra los restos o remates del objeto asegurado y de sus y de sus accesorios, y podrá tomar posesión de los mismos. Asimismo, la aseguradora es libre de aceptar o rechazar el abandono y aceptar la pérdida total. En caso de desaparición de la aeronave y pasado un año sin tener noticia de ella, el asegurado podrá hacer dejación de la misma, pero antes de vencer dicho plazo, el asegurado no podrá exigir indemnización a la aseguradora en virtud del pago hecho, salvo que el asegurado devolviese a la aseguradora la suma que se pagó. Con eso estamos terminando lo que es el tema de aviación. En nuestra clase opcional veremos lo que es el tema de reaseguros. Bien denso ese tema de aviación. Hay muchas cláusulas, la mayoría de estas cláusulas son manejadas en inglés, ¿no? Han sido traducidas y se ha tratado de dar la mejor traducción posible a las mismas. Como siempre, estimados alumnos, quisiera saber sus comentarios, sus opiniones. Sé que han estado muy ocupados escuchándome, pero quisiera que conversemos un poco al respecto, ¿no?, sobre este seguro. De acuerdo a lo que hemos conversado, yo quisiera preguntarles, en la póliza de responsabilidad civil de pasajeros, si es que el ocupante, ¿no?, el pasajero, está por subir, recién por poner el pie en la escalinata y le ocurre un accidente, ¿eso tiene cobertura? No, no. Fiorella dice que no. Alberto. Creo que dijo desde que estaba innata. Sí, quería que los demás me contestaran, Fiorella. Ay, perdón. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Alberto, ¿estás de acuerdo con Fiore? Tatiana. De acuerdo. Ok. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hemos visto. Bueno, en verdad hemos visto bastante, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que es importante el tema de la zona de operación o la zona geográfica donde un avión haga su operación comercial, ya sea de traslado de carga o traslado de pasajeros? ¿Es importante eso? Claro, ¿no? Porque eso forma parte de lo que es la suscripción, ¿no? Ahí se tiene que tomar en cuenta qué tipo de aeronave es, la zona donde va a operar. El riesgo. Claro, ¿no? Porque de repente es una zona que está en conflicto, es una zona bélica, y puede pasar un riesgo de que puedan derribar el avión, ¿no? También tiene mucho que ver cuál es la experiencia del propietario del avión, o sea, del operador. Se le podría llamar como operador logístico, ya que si traslada pasajeros y carga, es un operador logístico, ¿no? También si la tripulación tiene la autorización debida para manejar el tipo de avión y modelo, ¿no? Y cuántas horas de vuelo tiene manejando los mismos aviones y modelos, ¿no? Que los mantenimientos que se hagan en los aviones sean los adecuados, ¿no? Que se mantengan dentro del estándar del fabricante. Inclusive acá las piezas, acá no hay tema de poner pieza de segunda. Este seguro es a primer riesgo.
¿ya? Entonces, aquí te ponen lo que son piezas nuevas, ya que imagínate, pues, que estén poniendo piezas de segunda, igual tampoco podría ser que en el seguro vehicular, ¿no? Que es otro tipo de seguro. Pero acá, en el seguro de aviación, sí tiene que ser un componente nuevo, ¿ya? Y el uso que se le da a la aeronave, ¿no? De repente, pues, transporta carga y lo mandan a que tiren bombas en una ciudad, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo al momento que la compañía de seguros hace su evaluación, ¿no? Del underwriting que tiene que efectuar y determinar si es que puede cubrir el riesgo o es un riesgo muy agravado, ¿no? Estábamos viendo también el tema de las exclusiones, ¿no? Que son los aviones que hacen acrobacias, ¿no? Hay aviones que participan también en lo que es el desarrollo industrial, ¿no? Justo antes de la pandemia, creo que comenté la vez pasada, que había una serie de incendios forestales alrededor del mundo y que ahí se veían los aviones pues, que transportaban, ¿no? Grandes cantidades de agua y las arrojaban sobre los incendios, ¿no? La aeronave, o sea, la aviación es una forma de trasladarse relativamente más segura que trasladarse en tierra, ¿ya? Ya que la frecuencia de accidentes es mucho menor, pero, y aquí viene la diferencia, pero el hecho de trasladarse en tierra significa que de repente que quizás por ahí podría salvarte a pesar de que el carro termine destrozado. Pero si un avión cae y termina destrozado, obviamente todos los pasajeros van a morir, ¿no? Son dos circunstancias totalmente diferentes. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Todo bien, Fiore? Bien denso, ¿no? Falta la parte de Sí, reaseguros. Falta la parte de reaseguros que lo vamos a ver. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible en nuestra hora opcional para que ustedes puedan estar preparados para el examen del fin de semana. Ok, Alberto, Tatiana, bueno, estoy... Sí, todo bien. ¿sí? Ok. Sigo, hace una semana que sigo mal del estómago, no sé qué me pasa, estoy con un tema, ojalá que no sea COVID, porque dice que uno de los temas de lo que te resulta como una especie de aviso del COVID es el estómago, ¿no? Pero al contrario, yo estoy estreñido y con dolor de estómago, qué bestia, pero bueno. Yo les agradezco su atención, ¿ya? Y ya nos estaremos viendo en nuestra hora opcional, creo que es en mañana, ¿no? Si es que mal no recuerdo, ¿ok? Entonces ya nos estaremos viendo. Gracias por la ¿es atención. a las 8 o a las 9? Como era anteriormente, ¿ya? Ahorita paso la invitación ya para que lo tengan a la mano, ¿ya? Para que no tengan dudas Gracias. respecto a la hora, ¿ok? ¿Listo? Listo, gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches con todos, cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Tatiana. Buenas noches, Lisandro. Buenas noches con todos.